Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Genera, espacio en donde el sector empresarial comparte sus pensamientos y el sentir para proponer y generar cambios en la sociedad en beneficio de todos los ciudadanos mexiquenses. Les recuerdo que este es un espacio por Grupo Garose, una empresa dedicada a mejorar la productividad de tu negocio. El día de hoy platicaremos sobre la cultura laboral de las nuevas generaciones, sobre cómo se encuentra esta nueva dinámica del pensar de los jóvenes y cómo se está atendiendo desde el sector empresarial y desde las políticas públicas. Me da mucho gusto presentar a quienes hoy me acompañan en la mesa, a José Luis Urrutia, vicepresidente ejecutivo de la CONCAEM y presidente de la Canacintra Estado de México. Hola a todos. Un orgullo para la industria. Cristian Muñoz, presidente de Canirac Estado de México y vicepresidente de Turismo y de Servicios de CONCAEM. El chef que recorre todo el estado impulsando la gastronomía mexiquense. Muchas gracias. Y por último, el doctor Jorge Bernaldez, asesor educativo de CONCAEM y rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, a quien antes de comenzar queremos felicitar por el gran trabajo que están haciendo en la universidad. Muchas felicidades y bienvenidos a los tres. Muchas gracias, gusto saludar. Como saben, aprovechando el comercial, la Universidad del Valle de Toluca está en Atarasquillo, en Lerma y también en Capuluac. Entonces los invitamos a que puedan en la página de internet conocer sus planes de estudios, tanto en la parte tecnológica como en el tema de licenciaturas e ingenierías. Si me dan chance, quiero comentarles que estamos por abrir 2 programas educativos que queremos poner a la consideración de quienes nos escuchan, de quienes siguen este programa. Uno es logística aeroportuaria, que tiene un campo laboral y de conocimiento muy importante, sobre todo ahora que se está apostando mucho a este tema en el Valle de Toluca. Vamos a tener grandes centros logísticos, tenemos casi 65 empresas que se dedican a la logística aeroportuaria y queremos formar el talento humano para estas empresas y también para quienes quieren emprender en este tema. Y la otra es la ingeniería ferroviaria. Saben que es una política nacional, tenemos el tren del Insurgente cerca de la universidad. Vamos a formar también este talento dentro de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y seríamos la primera universidad tecnológica del país en tener el programa educativo de ingeniería ferroviaria, y esto va de la mano con lo que la gobernadora quiere hacer. El secretario de Educación ha estado muy atento para que estos programas puedan salir adelante y nosotros ponerlos a consideración de las y los jóvenes que quieren estudiar estos programas educativos. Excelente. Ya hice el comercial, ahora sí podemos hablar de lo que Rodrigo nos diga. Pues bueno, primero que nada, muchas felicidades. Creo que en el transcurso del programa vamos a poder retomar este tema que nos platicabas. Pero el primer bloque quiero que platiquemos sobre el retrato actual de los jóvenes y el mercado laboral. Iniciamos con una visión general del panorama juvenil en México. Tenemos 6.5 millones de jóvenes en promedio, en donde la tasa del desempleo es del 2.46, pero más del 54% se encuentran en la informalidad. Las nuevas generaciones enfrentan retos estructurales, ingresos bajos, empleos inestables y barreras para poder entrar a trabajar. En México, más de 7.8 millones de jóvenes entre 12 y 29 años no estudian ni trabajan, lo que representa cerca del 22% de la población. Una disculpa, los 60 millones son la población. Tengo ahí en ese error, ¿no? Entonces, planteando esta idea, quisiera preguntarles y poner hoy una sola pregunta en la mesa, y sin que te lo tomes, sin que lo perciban los jóvenes que nos escuchan como un tema de un ataque, o algo así. Más bien queremos crear como una conciencia de lo que espera el sector industrial, lo que esperan los sectores económicos y cómo visualizamos las nuevas generaciones que vienen creciendo e incorporándose al mercado laboral, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el punto de vista del sector económico. ¿Estamos ofreciendo las condiciones necesarias para integrar a los jóvenes a un mercado laboral formal, digno y atractivo como sector empresarial? Y al mismo tiempo, ¿los jóvenes están llegando con las condiciones suficientes para reincorporarse? Esa sería la primera pregunta que vamos a poner en la mesa.
Y es momento de generar debate ahora sí, señores. Empecemos con el mismísimo Jeff. Oye, debe ser un tema complicado porque te noto muy nervioso, Rodri, así como... Totalmente, pues es que ahora sí me pusiste a leer. Ahora sí estudió. Ahora sí. Ahora sí se preparó. Es que vino el rector, entonces tuve que estudiar. Yo creo que eres nervioso acá, cuando acabas de decir, no me voy a reprobar. Sí, claro, 100%. No será la primera vez. Oye, pues yo creo que las condiciones de alguna u otra manera, a ver, y corríjanme, pero yo creo que están dadas. El tema es bien chistoso. En el campo laboral, en la industria, todo el mundo está ofreciendo trabajo, pero al mismo tiempo no está llegando el que quiere trabajar. Pero si lo preguntas al revés, quien está buscando trabajo es que no encuentra trabajo. Entonces, creo que tendremos que empezar a abrir este espacio de diálogo importante para encontrar las condiciones ideales, ¿no? Y ahí sí, perdón por lo que voy a decir, pero al final del día, las mejoras laborales, yo creo que no hay nadie que se está negando a hacerlas, pero sí creo que tenemos que encontrar las maneras. ¿Por qué? Porque pues, al final del día no es lo mismo el campo laboral cuando estás en gobierno, a cuando estás en la industria, a cuando estás en turismo, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a segmentar. Y nada más poniendo un ejemplo pues muy claro, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Al final del día, el trato a las empresas se les da por igual si son pymes o si es grande industria. Y la realidad es que hay condiciones muy distintas. Entonces, ese es un lado. Y la otra parte es cuando invitamos a emprender. Tú quieres emprender un negocio, pero la realidad es que las normativas pues te terminan siendo complicadísimo, ¿no? A eso sumarle a cuando vas saliendo de la escuela, ¿qué haces? O sea, ¿emprendes? ¿Pides trabajo en dónde? ¿En la industria, en la pyme o en el gobierno? Entonces, yo creo que ahí está el tema, pero las condiciones o las necesidades del empleo, claro que existen, claro que están. Y bueno, yo ya me callo a ver qué opinan los demás, porque si no, me voy a estar poniendo nervioso igual que la otra. Ay, No, adelante. José Luis. fíjate que diste varios datos muy interesantes y aquí creo que el gran tema, el gran reto al cual se enfrentan hoy en día los jóvenes de entrada es, a, y justo creo que platicábamos con Jorge hace algunos programas, el tema de decir, oye, voy a estudiar algo posterior a la preparatoria, o inclusive hay muchos jóvenes que inclusive ven obstaculizados sus intenciones de estudiar desde muy temprano, ¿no? Desde a lo mejor la secundaria, la preparatoria. Entonces, el porcentaje de jóvenes que hoy en día culminan una carrera universitaria, de entrada, pues no son todos, ¿no? Para muchos de los que no terminan esa carrera universitaria, pues ciertamente las oportunidades que tienen en los diferentes sectores económicos, pues se ven reducidas. Entonces creo que hoy el principal reto que tienen muchos jóvenes es lograr concluir sus estudios, sean cual sean, y en áreas que efectivamente, como bien dicen, al concluirlas van a tener la oportunidad pues, de ejercerlas o de involucrarse en un sector que les ofrezca, como tú lo decías, pues diferentes condiciones aptas para desarrollarse desde una perspectiva humana o más personal. Entonces, hablando un poco ya a nivel industrial, te diría que hoy en día, pues la gran mayoría de las organizaciones están muy enfocadas y preocupadas en cumplir las normativas laborales, ¿no? Sabemos hoy en día que a partir del incremento en los salarios mínimos, esto ha traído cierta bonanza a las clases trabajadoras, hay que decirlo. Hace poco pudimos ver la estadística de INEGI en cuanto al tema de pobreza y ciertamente ha ayudado. Pero también hay que decirlo, hoy en día te enfrentas con lo que decía Cristian, gente que no necesariamente le gusta o pretende o busca trabajar de una u otra manera en empleos formales que sí te va a exigir cumplir con ciertas reglas, te va a exigir tener ciertos horarios, te va a exigir también determinados aspectos culturales de cada organización. Entonces, no, ahora lo que creo que estamos viendo es que los jóvenes hoy en día están buscando muchas cosas que no necesariamente el sector económico se las está ofreciendo
y a veces no tiene que ver con lo económico, ¿no? Sino que tiene que ver con modalidades de trabajo remoto, con horarios flexibles, etcétera, etcétera. Entonces creo que tiene que haber una coevolución, y ya me saqué la palabra domillera, pero sí tiene que haber una coevolución entre el sector económico y también la sociedad en general, pues para que podamos evitar esa diferencia de criterios, o esa diferencia que bien mencionaba Cristian entre decir, oye, sí hay trabajo, pero no necesariamente esas vacantes se están cubriendo por un montón de temas. O no es el que yo quiero, ¿no? Sí. Rector, a ver, el tema es muy complejo, porque tiene que ver sí con oportunidades, sí con empleo, sí con educación, pero tiene que ver también, hay un tema de origen. El tema de origen es la formación o el contexto en el que se están formando las nuevas generaciones. Primero, las generaciones han cambiado. No es lo mismo la generación de un servidor, bueno, hasta en esta misma mesa, no es lo mismo mi generación con la de algunos de ustedes y las de ustedes con los que ahora están llegando a las universidades. La condición social en la que se están desarrollando los jóvenes, en la condición en la que las familias se componen ahora. Nosotros venimos de una generación donde la familia, te decía, oye, ¿cómo es la familia? Papá, mamá y un hermano, ¿no? Y eso era la lógica, ¿no? Hoy las familias de los jóvenes se componen muchas veces ni siquiera por papá y mamá, ¿no? Se componen por otras condiciones y gente que ellos han decidido, y eso les permite a las nuevas generaciones ver el mundo de manera distinta, de actuar, actúan de manera distinta a la que nosotros percibimos. Yo creo que hoy los jóvenes no solamente enfrentan un enorme reto de encontrar oportunidades o encontrar un empleo, sino de encontrar un propósito en la vida. Es decir, si hoy tú le dices a un joven, tú vas a estudiar porque vas a encontrar un empleo, eso no le va a ser atractivo. Pero si tú le dices hoy a un joven, tú vas a aprender y lo que tú aprendas te puede ayudar a ser un mejor ser humano, a generarte oportunidades, a abrir las ventanas a un mundo para que tú generes ese proyecto de vida que merece ser exitoso, pues tal vez le pueda ser más atractivo. Ahora, el otro tema es que tenemos que trabajar, y esto es un tema que traemos muy, muy claro en las instituciones de educación superior del gobierno del estado. Tenemos que trabajar para que los jóvenes vean a la educación como si un camino más largo, de mucho esfuerzo, pero el más seguro para que ellos puedan construir con mejores valores, con mejores perspectivas, lo que ellos quieren en la vida. Porque al final del día puede haber alguien que dice, bueno, no terminé mis estudios y encuentro un trabajo y gano dinero, pero eso no lo hace un buen ser humano. Y lo que necesitamos es que la gente aprenda, o los jóvenes tengan la oportunidad de tener conocimientos que les permitan insertarse en la sociedad y ser factor de algo. Y ese algo es ser armonía, y la palabra a lo mejor muy, muy usada ahora, pero que sea factor de transformación. Entonces necesitamos por ese lado. Y la otra es ya que estudien, ya que tengan algo, decidir a lo mejor el formalismo o lo que sea, pero que tengan un propósito en la vida. Ese es el enorme reto. Fíjate que dijiste algo clave, Jorge, el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida de los jóvenes? Y creo que ese es una pregunta que a veces se extiende a muchas otras generaciones, no solamente a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? Y a partir de eso, pues trabajar todo lo demás. Esa es la pregunta, a ver. Sí, es la pregunta. La humanidad siempre lo ha dicho. A ver, hay tres preguntas que la filosofía, pero el ser humano busca responder. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y nosotros juzgamos a las nuevas generaciones pensando que ya saben quiénes son y a dónde van, cuando hay que decirlo con franqueza, muchas veces nosotros mismos no lo hemos definido. Sí, después de tantos años. Tienes toda la razón, y fíjate que entrando al tema de la coevolución y al modo zen que debemos de encontrar en los jóvenes, ese tema de balances, creo que quisiera pasar al siguiente bloque, y es importante. Me voy a llevar tres temas para el siguiente bloque, que es el proyecto de vida, el tema de cultura y el tema de los objetivos que se plantean los mismos jóvenes. Precisamente queremos hablar al tema de la cultura generacional, que es nuestro segundo bloque, porque
Yo en lo personal creo que las generaciones han ido cambiando y sus proyectos de vida precisamente han ido cambiando. Cuando yo era joven, mis papás pensaban siempre te decían, oye, ¿sabes qué? Tienes que trabajar para comprarte una casa, hacer un patrimonio, ir creciendo. Mi generación creció con esa idea y las nuevas generaciones, las que ya vienen saliendo o ya están como en esta generación Z o que van ahí, no necesariamente tienen la misma visión que nosotros y no está mal, ¿eh? Simplemente sus objetivos son totalmente diferentes. Ellos no buscan hacer un patrimonio, ellos lo que buscan es encontrar la manera de disfrutar y ahí para disfrutar su vida tienen que tener un sueldo y el sueldo va a ser para obtener una renta, para viajar, para ir. Y eso genera que al mismo tiempo no tengamos nosotros en el sector económico una certeza de que vas a tener una retención grande del empleado porque no está en sus objetivos y no está mal, qué bueno que se disfrute la vida, pero sí tenemos que encontrar y tenemos que definir, y es la siguiente pregunta, ¿qué implicaciones tiene este cambio cultural para el diseño del empleo, para la retención del talento y para la visión empresarial a largo plazo? Un claro ejemplo son condiciones también externas que afectan, como el tema de la ley silla, como el tema de las nuevas normas que están generando que se complique un poquito más, como el tema de la jornada laboral, que van a cambiar y van un poquito más de la mano con esta visión que traen los nuevos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene este cambio, rector? Empezamos contigo. Muy interesante todo lo que nos dices. Pero mira, a ver, ya fuera de hacer una reflexión tan profunda, a ver, es que los jóvenes, a nosotros nos enseñaron, a ver, tienes que formar una familia, tienes que tener una casa, si tienes un carro o dos, ya eres una persona exitosa, o por lo menos ya tienes estabilidad. Yo me preguntaría, por ejemplo, y eso lo generando un poco de debate, te decían, encuentra un trabajo con el que te puedas jubilar. Yo haría una pregunta muy sencilla. ¿O qué expectativa tendría hoy un joven, y eso se lo digo al sector empresarial, de trabajar y decir, voy a trabajar 30 años, saliendo después de estos 30 años, me voy a jubilar y voy a trabajar por una jubilación? ¿Eso ya les es atractivo? ¿Hay expectativa para eso? Yo te, Bueno, es que aparte creo que ya ni se pueden jubilar, van por afuera ahora, ¿no? Bueno, es Sí, de entrada. un esquema de jubilación, ¿no? Particular. Fíjate que ahí sí depende muchísimo de empresa, sector, eh, productivo, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que hoy en día sí hay organizaciones que se piensan muy en serio todo el tema de decir, ok, incorporé talento a mis filas y voy a tratar de que ese talento esté contento, evolucione dentro de la organización lo más que se pueda, ¿no? Y lo más que se pueda es si son 5, 10, 15, 20, 30 años, siempre y cuando, pues obviamente haya esa simbiosis entre el trabajo y los resultados, pues definitivamente yo te diría que sí todavía sigue siendo viable en muchas organizaciones, no en todas, porque lo que ha pasado, y hay que decirlo, es que si tú dices, oye, las nuevas generaciones tienen un chip diferente en el cual el tiempo promedio de retención o el tiempo promedio de colaboración de este tipo de personas es 2, 3, 4, 5, 6 años, pues obviamente las organizaciones también empiezan a planear en torno a una realidad social. Porque estábamos hablando de realidades sociales. Aquí no es un tema de que si lo planeó la industria o lo planeó el sector económico, no. Estamos hablando de que hay cambios sociales profundos en el cual la gente hoy en día no busca lo mismo que nuestros papás o que nuestros abuelos. Entonces, creo que aquí sí, lo que hay que decirlo claramente es que sí necesitamos seguir evolucionando como industria, como empresas, en torno a poder ofrecer climas laborales lo más atractivos para que este nuevo talento permanezca el tiempo que tenga que permanecer y dar resultados o florecer, pues obviamente ese trabajo en objetivos puntuales, ¿no? Algo que yo le decía, por ejemplo, cuando platicaba en una mesa similar, por ejemplo, cuando hablábamos de generaciones como la de nuestros papás, o nuestros abuelos, inclusive antes, una posición de jefe en el organigrama, sea cual fuera, te alcanzaba perfectamente para liderar un grupo, porque ya eras el jefe, o sea, eso ya te impartía autoridad.
Hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos allá afuera es que justamente el ser jefe, el tener una posición en el organigrama, digamos, de responsabilidad sobre un equipo, no te genera autoridad. O sea, no te da la autoridad en automático. Hoy en día ya las personas que quieran ostentar una posición jerárquica dentro de una organización tienen que ser verdaderos líderes. Y el liderazgo es muy diferente a lo que puedes observar simplemente por un plumazo en el organigrama. Entonces, son cosas pequeñas que al final acaban abonando de manera enorme en el clima laboral, porque hoy en día, cuando tú platicas con muchos jóvenes, ¿qué es lo que están buscando? Una organización, sea la que sea, llámese industria, servicios, lo que tú me digas, lo que están buscando es una organización donde se sientan cómodos trabajando. Y ahí es donde también platicábamos la vez pasada que si las habilidades blandas, que si el clima laboral, etcétera, etcétera. Pero creo que hoy en día, para concluir, lo que tenemos que hacer, y hablando de esa coevolución, es sí tener muy en cuenta que son cambios sociales profundos, vienen para quedarse, y qué empiezas a hacer o qué buenas prácticas puedes empezar a hacer como sector para tratar de, pues sí, acercar este nuevo talento a la organización y dar resultados. Fíjate que abonando ahí nada más, hay un estudio de BBVA Research que justamente dice que las generaciones de millennials y la generación Z priorizan ambientes con cultura organizacional clara, desarrollo profesional y sentido de propósito. Es decir, ya no trabajan por trabajar, tienen que sentirse identificados con el lugar en donde trabajan. El incentivo es otro. Es- Ya no es trabajo porque voy a tener una casa, trabajo porque voy a tener una jubilación, trabajo porque me gusta, trabajo porque aquí me siento realizado y porque aquí me siento valorado. En una sociedad donde, y ya no es dinero, en una sociedad donde a lo mejor hasta el recurso dice, hay gente que tiene no un solo empleo, tiene tres, pero están felices en los tres. Y esas son las nuevas generaciones, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar a estas generaciones desde otra perspectiva, ya no de la que nosotros teníamos. Y ahora sí una crítica para los que nos dedicamos a la educación. No podemos seguir enseñando como lo hacíamos hace 20 años o como lo hacíamos 10 años. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, cada 4 años tenemos que revisar nuestro programa educativo y adaptarlo a los nuevos conocimientos, pero también adaptarlo a las nuevas realidades, porque las generaciones van rápido. Antes cambiaba una generación, duraban 15 años y seguíamos pensando parecido, pues ya es más grande, pero como que coincidimos. Pero ahora los chavos, entre los que van egresando ahorita y los que van entrando, son distintos. Yo ahí en esa parte creo que, y usando, y me voy a empezar a usar estas palabras que me gustó, ¿no? Me voy a usar simbiosis, evolucionar y demás, pero hoy hablar de éxito no es hablar del éxito que nuestros papás nos ponían anteriormente, ¿no? Hoy hablar de éxito no es tener una casa, hoy hablar de éxito no es tener un carro, no es tener una familia tradicional. O sea, hoy hablar de éxito Es coevolucionar. sí, Coevolucionar. no, más bien coevolucionó la definición de éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hablar de éxito para un joven es que pueda salir al parque, que pueda escuchar la música que le gusta, que como también lo dijeron, encuentren un campo laboral en el que, y no es que les importe o no les importe cuánto les paguen, seguramente todos trabajamos por la parte económica, pero en donde yo me siento a gusto trabajando sin importar cuánto me puedan pagar o no. Y yo lo que voy a decir es que de la misma manera que ahorita Jorge nos lo dijo, que es tienen que estar haciendo los cambios educativos de una generación a otra, creo que tendríamos que entender de la parte económica, de parte del sector económico, que también tendríamos que cambiar la manera de hacer negocio, ¿no? Y a la hora de cambiar la manera de hacer negocio, cambias la manera de ofrecer un trabajo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues hoy los jóvenes ya también no están pensando en este trabajo tradicional. Y yo nada más pongo un ejemplo hablando exclusivamente de los restaurantes. Antes tú ser mesero, cocinero, y tú ya sabías que el cliente siempre tiene la razón, y si te dan la hora del cierre, que son las 8 de la noche, pero el cliente se le está pasando bomba y se quiere ir hasta la 1, 2 de la mañana, tú lo tenías que aguantar.
¿Cómo aguantar, chef? Sí, lo tenías que aguantar ahí, o sea, en el servicio, en el servicio. No es que lo cargaras. Pero hoy, más bien es decirle al comensal, Hoy lo corres. Ah, no. oye, empiezas a barrer, a limpiar a un lado, le mandas la cuenta, Le apagas la luz. le quitas la música. Quitas la música, sí. Es que es justamente esta parte de decir, ya no te puedo atender, ya no te puedo recibir, porque ellos se tienen que ir a su casa. Entonces, yo creo que cambia la frase del cliente siempre la razón, siempre tiene la razón, a la frase de el cliente no siempre tiene la razón, o el cliente hay que atenderlo en lo que tú tienes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas van cambiando y hoy los restaurantes también es así que están evolucionando a ser restaurantes de comida, no es fast food, no es comida rápida, pero sí son restaurantes en donde llegas, pides, te vas, comes en tu casa. También es así que es el éxito de las plataformas, porque hoy la gente pide más en plataforma. Entonces, entender que todo eso cambió para terminar ofreciendo el trabajo, porque hay chavos que siguen disfrutando la cocina, que siguen disfrutando el servicio, pero a lo mejor, por ejemplo, yo disfruto mucho atender a los comensales, pero ya no lo disfruto hacerlo de saco, de corbata, como antes. O sea, yo lo atiendo de tenis y yo como voy a poner, pues que también voy a decir algo distinto, pero hasta en los mismos liderazgos, antes hablar de un liderazgo empresarial era hablar de una persona de edad avanzada, exitosa, concluida, Así como sobre todo. De edad avanzada. y el rector así de puta, güey. Sí, pero ahora hay líderes que parecen niños. Es que todo evoluciona. Todo está evolucionando. Coevolución. No, evoluciona. Evolución. Coevolución. Es un simbiote. Evoluciona. Evolucionó. No, y entonces ahí es donde empieza a cambiar las cosas. O sea, te empiezas a dar cuenta cómo hoy hay líderes más jóvenes. O sea, hoy en el mismo gobierno encuentras legisladores muy jóvenes, empiezas a encontrar alcaldes más jóvenes. Yo siempre decía o siempre escuchaba, ¿no? El cambio generacional y el cambio generacional, ese rato lo dijo bien Jorge. Creo que hubo varias generaciones que se mantuvieron de alguna manera en el mismo estándar. Pero hoy el cambio generacional, digo, la realidad es que ya está. Fíjate que yo creo que estamos amaestrados a decir el trabajo es la prioridad y lo que te digan el trabajo es lo que tienes que hacer porque tú trabajas para poder mantener a tu familia, era como la idea, ¿no? Y sí considero que ahora tienes que valorar más el equilibrio de la vida profesional con tu vida personal y va justamente en esta evolución que comentas, Chef. Entonces, justamente hablando de este enfoque de cómo tenemos que ir evolucionando, también hemos encontrado que las políticas públicas han generado una nueva visión de cómo vincular a estos jóvenes que van saliendo, que no tienen experiencia o que no tienen una educación o un empleo, los han involucrado en un programa social. Y dentro de este programa social los están tratando de insertar en el mercado profesional o laboral, ¿no? Entonces, ¿qué rol deben de jugar tanto las cámaras empresariales como las universidades en este rediseño que está tratando de cambiar el gobierno para insertar a estos jóvenes que eran los famosos ninis, ¿no? Lo digo sin faltar al respeto, pero era como coloquialmente son conocidos, ¿no? No es que no haya coevolucionado el día de hoy, pero sí quisiera... La palabra del día. Entonces, ¿qué rol debemos de jugar para poder impulsar esta inserción desde el tema de la vinculación con el gobierno? Chef. Lo que pasa es que me tocan después de las palabras más funables que existen. Híjole, mira, yo creo que, y vuelvo al mismo punto, o sea, hay que tomar las riendas del empleo desde lo que hoy sucede, desde lo que hoy los jóvenes están haciendo, ¿no? Y tenemos que entenderlo. O sea, al final del día, y voy a hablar exclusivamente de los restaurantes ahora, y es lo que estaba diciendo hace un momento. Si nosotros seguimos con el mismo discurso de que el que quiere ser chef o quiere ser cocinero tiene que echarle ganas y tiene que enseñarse a cortar, a quemar, a estar de pie, a mal comer, pues al final del día, así fue como nos prepararon, pero hoy la realidad es que hay gente que disfruta cocinar, pero a su ritmo, a su tiempo, a su sazón, ¿no? Entonces,
los jóvenes creo que están así. Tan es así que hoy disfrutan más otro tipo de profesiones. Hoy muchos, digo, también los datos lo dicen, yo no los traigo anotados como tú, pero... Me pusiste a leer, te dijo. No, pues pusiste a leer. porque venía el rector. Yo como siempre fui muy mal alumno, pues dije, pues ya, que me... O sea, ¿te salían mal los huevos estrellados o cómo les mandas? No, hasta eso no me salió. Hasta eso no me salió tan mal, fíjate. Pero algunas otras cosas, sí. Sí hay anécdotas del chef en el Centro Universitario de Tenancingo. Lo conocen bien, era el del mejor promedio. Él no lo quiere decir. No hacía grilla en el centro universitario. No, era muy bien portado. Muy bien portado. Él ahorita pues tiene la pose de no, la calificación no importa, pero era un alumno de excelencia en la universidad, entonces pues no le creo. Qué bueno que llegaron mal los chismes. No, pero a ver, o sea, al final del día, la inserción de los jóvenes al campo laboral tiene que ir muy, pero muy de la mano de lo que ellos quieran y disfruten hacer. Y eso es algo que al final del día, hoy creo que tanto gobierno como sector industrial o económico todavía no estamos terminando de entender. Y el rol de las cámaras, y yo pongo un ejemplo, el otro día estaba platicando con una universidad que se dedica a la gastronomía, bueno, que da la carrera, y decía que van, por ejemplo, estas empresas que han empezado a existir para colocarlos haciendo prácticas profesionales en algún otro lado. Y nosotros como cámaras nunca vamos a invitar a los jóvenes a entrar a nuestro campo laboral. O sea, por amor, pues, por así decirlo. Entonces, hay que empezar a cambiar este discurso, hay que empezar a ver esta diferencia de emprendimientos, esta diferencia de inserción laboral. ¿Para qué? Pues para que al final del día la mano de obra que son los jóvenes, o los emprendedores o los empresarios, pero lo hagan de la manera en la que hoy funcionan las cosas, creo yo. Pues mira, ahí yo te diría que regreso un poco a la pregunta que nos hizo Rodrigo. ¿Cuál es el rol de las asociaciones y de las cámaras? Y también hay que decirlo, o sea, las cámaras, las asociaciones industriales, empresariales, creo que luchamos con entender estas realidades tanto sociales como económicas y adaptarnos a ello. Yo creo que la palabra central es realmente vinculación. O sea, creo que nosotros somos esos agentes que podemos ver lo que está pasando tanto en la parte social como en la parte empresarial o industrial, etcétera, etcétera, y tratar de llegar a esos puntos o justos medios para que las cosas sucedan, ¿no? Para que las cosas operen bien. Entonces yo creo que efectivamente el gran rol que tenemos como organizaciones es entender estos fenómenos sociales y también entender las necesidades y roles que tienen pues, los sectores que representamos, para que de esa manera sí podemos decir, oigan, lo que estamos observando en todos los niveles es esto, y a su vez nuestros agremiados nos digan, oye, estoy teniendo problemas de este tipo, y entonces acercarnos a universidades, acercarnos al gobierno y decir, esto es lo que se está viendo. ¿Cómo llegamos a ese punto en donde todo funcione bien, ¿no? En el ganar famoso de las negociaciones. Creo que ese sería el rol al cual tenemos que llegar como cámara en nuestro caso. Coincido en todo en lo que han dicho, pero ahora de este lado, yo lo que pienso, a ver, el gobierno tiene un sector que es muy importante, que es el sector de los jóvenes, es la población más grande que tenemos en el país, la de los jóvenes entre los 18 y los 29 años. Y estos jóvenes quieren oportunidades a partir de sus escenarios. Lo que está haciendo el gobierno con los programas sociales es incentivar que los jóvenes encuentren un propósito dentro del esquema social en el que estamos y se puedan desarrollar. Más allá de las críticas que muchos hacen a los programas sociales, lo tendríamos que ver como una inversión en la construcción de los proyectos de vida de este grupo generacional de jóvenes. La segunda, la educación no puede ir lejos de la industria. Es decir, ya lo dijo bien José Luis, la vinculación es el tema importante. ¿Cómo hay que vincularnos?
El académico no puede vender sus programas educativos a la industria como académico, porque el académico pues tiene un sector donde se desarrolla, enseñamos y entendemos que esto es así, pero a veces no conocemos lo que la industria necesita o el empresario necesita, la pequeña o mediana empresa necesita, y por otro lado la empresa o el que se dedica al sector productivo no puede decir, a ver, lo que yo necesito es solo esto, sino lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa y hacer como si fuéramos sastres, hacer trajes a la medida. Es decir, sí un título en administración, pero sabes que aquí en mi industria necesito administración, pero hay un tema, muchos necesitan gente que le sepa al tema de talento humano, de humanos, bueno, cursos humanos, bueno, entonces voy a preparar a mis alumnos porque aquí tú necesitas que se desarrollen en esto. Sí, que es un plan integral. Hacerlo de la mano. Caso importante, por ejemplo, nosotros en la Tecnológica del Valle de Toluca lo hemos logrado y nuestros alumnos desde que estudian, desde el primer año que estudia hasta que termina, tienen relación con el sector productivo, con la industria. Hacen 12 estadías durante su formación y esas estadías son temas de lo que ellos estudian desarrollado en la industria. Y quiero decir que el 70% de los que egresan de nuestra universidad salen con empleo de acuerdo a lo que estudian, pero que aquí es el tema, entender lo que necesita la industria también adaptarse un poco a las necesidades que tiene la universidad y se hace un círculo virtuoso que no es nada más una universidad exitosa, sino más allá de otro tema es darle oportunidades a los jóvenes para que encuentren un lugar donde desarrollarse y esto es lo que tendríamos que estar planteando cada uno de nosotros desde el escenario en el que estamos. Es decir, hay educación dual, tenemos certificaciones, tenemos educación continua, tenemos estadías, tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos, ¿no? Justo eso te quería preguntar. Las estadías, ¿nos puedes platicar la diferencia entre estadías, educación dual y el término un poquito del centro CAI, lo que es el centro CAI? Porque la verdad es que muchas veces y generando esa vinculación y esa red de conocimiento, que es lo que buscamos con este programa, pues que también sepan qué oportunidades existen para los empresarios para desarrollar con la industria, porque no nada más es un centro de formación de alumnos, también tenemos beneficios como industria para poderlos hacer de manera colaborativa. Entonces, Y yo nada más quiero, así que robando un poquito la pregunta, me gustó algo bien importante que acabas de decir. Casi siempre cuando hablábamos con el sector educativo, lo que te decía el directivo era, tenemos tanto porcentaje de titulación y qué padre cómo cambia ya no solamente el discurso, sino la acción. Tengo el 70% de gente sí trabajando, porque entonces, ¿para qué quieres 1,200, 15,000, 60,000 personas tituladas que no están ejerciendo, que no están trabajando, que no están generando pues más que un título muy bonito que se cuelga en una pared y ya las últimas generaciones ni a la pared van, ¿no? Van un rollito abajo de un colchón, ¿no? Y que ya son digitales. O ya lo tienes en una USB, si es que todavía sí, sí. ¿No? A ver, eso tienes razón. A ver, para explicar primero, ¿qué es educación dual? Es un modelo alemán que se está implementando desde hace, si no me equivoco, 30 años, un poquito más aquí en México. Se pensaba primero para nivel medio superior, es decir, estudias la prepa y una carrera. O sea, como AEM, como técnica, ¿no? Como CESISTEM, COBAEM. CESISTEM tiene un modelo dual muy, muy exitoso también. Pero se empezó a implementar en las universidades y nosotros fuimos de las primeras universidades en el Estado de México en implementar la educación dual. ¿Qué es la educación dual? La parte teórica te la da la universidad y la parte práctica la aprendes en la industria. Es decir, pero yo adapto lo que te estoy enseñando aquí en lo teórico con lo que tú necesitas aquí en la industria. Por ejemplo, nosotros tenemos la relación como universidad en temas de educación dual más longeva del país con Bosch, porque vamos con su centro de formación y nosotros enseñándoles. Y además te voy a decir algo. Te dicen, oye, los laboratorios tienen la última tecnología, la universidad no, pero Bosch sí lo tiene. Entonces nuestros jóvenes se desarrollan para esta industria y muchos de ellos se quedan en Bosch, otros tal vez no, pero en el camino hay empresas de segundo nivel que les dicen, oye, ya te vi trabajar en Bosch, yo sé lo que Bosch necesita, tú conoces la cultura de Bosch, es mi cliente, vente a trabajar conmigo.
Y hoy tenemos jóvenes que están en Alemania, en Serbia, a partir de esta relación con la educación dual, y son gerentes en estos países, y son de la Tecnológica del Valle de Toluca. Las estadías es lo que en otros lados llaman prácticas profesionales, pero para nosotros las estadías sirven para dos cosas. El modelo educativo de las universidades tecnológicas tiene doble titulación. A la mitad eres técnico superior universitario y en el programa de continuidad ya tienes una ingeniería. Entonces tienes que hacer la estadía. De la estadía haces una memoria y con esa memoria te puedes titular. Entonces con eso obligamos dos cosas. Uno, que el joven se comprometa, porque si no hace eso no se titula. Pero la otra, que la industria se comprometa con los jóvenes a que desarrollen un proyecto de acuerdo a lo que estudiaron, es decir, que no se convierten en las prácticas profesionales a las que todos les sacábamos la vuelta, ¿no? Junto mis horas, tal, no, tiene un tema de mayor formación. Entonces, esa es la diferencia. Y nuestro centro CAI, el Centro de Cooperación Academia Industria, a lo que se dedica es a la venta, a la oferta de servicios tecnológicos y académicos a la industria, es decir, por ejemplo, nos piden alguna pieza de alguna industria importante, para alguna máquina que se descompuso, la hace la universidad y se la puede entregar, o algún tema de automatización de algún proceso, algún tema de manufactura avanzada, lo hacen con la universidad y la universidad lo hace con alumnos, con profesores, con un proyecto de investigación y se lo entrega a la industria. Es lo que hacemos, es la manera en la que nosotros también vinculamos el conocimiento a resolver problemas del sector productivo. Gracias, rector. La verdad es que nos queda muy claro cuál es la diferencia entre los dos programas, George, y sobre el tema que ahí les platicaba que es importante que conozcamos como industria cuando no tenemos o tenemos una urgencia de obtener algún servicio de maquinados o de algunas piezas especializadas, pues nos podemos acercar a las universidades tecnológicas que tienen CAI. No son todas, son solamente las que tienen CAI, ¿correcto? La verdad no traigo el dato cuántos tiene, pero sé que la Tecnológica del Valle de Toluca sí tiene. Eso. De las otras desconozco. Sí, no, le digo, y retomando también el tema del plan, del tema integral que comentaba Cristian, sobre el tema de las titulaciones, de ya no enfocarse en tanto en los porcentajes de titulación, quiero que también nos platiques un poco sobre lo que han venido realizando en el tema de vinculación, porque creo que eso es importante. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir con la gente de Canacintra a una empresa mexicana que tiene maquinados, plásticos y tienen un centro de formación impresionante y me dio mucho gusto, digo, independientemente de que estés aquí o no, me dio mucho gusto saber que ellos nos dijeron, estos chavos vienen de la UTBT, estaban probando precisamente un robot y un CNC de 5 ejes, ¿no? Estaban coevolucionando en Bocar, en la empresa que estaba por allá. La verdad me gustó esa palabra, me No, me la voy a- evolucionaron, porque ya esto es una realidad. No, porque coevolucionó también la empresa. Pero es un acto continuo. Sí. No, y cómo ha cambiado, Jonas, hasta por un ejemplo rápido, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo que antes hasta para tener una reunión tenías que verte y ahora, por ejemplo, hasta vía Zoom lo puedes tener Sí, todo. claro. Puedes hacer dos actividades al mismo tiempo, ¿no? Una reunión y una entrevista, ¿no? Sí, no, pues, la tecnología nos ha abierto las dado puertas. de una manera brutal. Acorta los tiempos. Sí, puedes estar en varias cosas a la vez. Oiga, pero viendo que el rector fue el único que me contestó el tema de las políticas públicas, nada más retomando el tema, ¿cómo podríamos reorientar o fortalecer el tema de la inclusión a estos jóvenes que están en programas sociales? Y lo retomaba porque precisamente hace rato decías, Cris, es difícil que ya la gente quiera ser mesero, porque normalmente un mesero tenía, digo, vivían muchos, no digo que tú ni tus restaurantes, pero muchos restaurantes trabajaban los meseros por propina y eran chavos que estudiaban y trabajaban, iban en las tardes y sacaban sus propinas y todo esto. Y la verdad es que ahora les va mejor con el tema de la beca, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso el segmento formal y cómo podríamos aprovecharlo para convertir esa debilidad que tiene el sector en una oportunidad? Mira, la realidad es que también va quitando estas malas prácticas. O sea, porque también hay que ser francos, lo que dices. Los restauranteros de ahora ya no lo hacen, pero los del Valle de Toluca, pero Y los de la calidad, por supuesto, los de que la no lo hacen. calidad no lo hacen, pero hay muchos que lo siguen haciendo. Pero sí,
a ver, y ya seamos bien francos en la parte, o sea, sí ha venido a quitar estas malas prácticas. O sea, a mí me tocó, o sea, yo cuando también estudié, cuando fui chavo, que me iba a trabajar de mesero, Sí, yo también fui mesero, por eso. la realidad es que te quitaban. Y eras buen mesero. Bueno, sí, No, por eso se Messi dedicó, capuchino. por eso se dedicó a otra cosa. De hecho, todavía debe en algún restaurante el otro día. Me deben propinas más bien. Te las descontaron de lo que tiraste los capuchinos y eso. De todos los platos que rompió. Sí, 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 de hecho, por eso debes. Pero sí quitas malas prácticas. ¿Por qué? Porque al final del día tienes que hacer sí o sí las adecuaciones para, de entrada, que el mesero pues gane un sueldo fijo, sin importar las propinas, y que más bien las propinas son los que te elevan a ganar aún más que el sueldo fijo, que pues, en muchos casos puede ser el mínimo, ¿no? Eso también hay que ser muy francos. Pero sí están quitando estas malas prácticas. Ahora, ¿qué área de oportunidad yo veo? Que, por ejemplo, estos jóvenes, por ejemplo, los que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues que ellos puedan entrar a trabajar con nosotros, pero que nosotros no lo veamos como un programa en donde te vas a ahorrar un sueldo, sino que tú sepas que tu empresa tiene que trabajar o tiene que generar para pagar ese sueldo y que más bien el joven vea que puede obtenerlo del proyecto, del programa, que en este caso que está hablando de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero que también puede tener una aportación extra, que también lo voy a poner en el tema de las prácticas o las estancias profesionales. Hace muchos años, y también hay que ser muy honestos, hablar de estancias o de prácticas profesionales para la industria era hablar de gente, o sea, de chavos a los que no les ibas a pagar un solo peso por ir a hacer sus estancias. Y ahora la industria más, o sea, se procura, pues, darles aunque sea pues, un incentivo económico, ¿no? Entonces, eh, creo que eso sí ha abonado a la mejora de la parte laboral, ¿no? O sea, en este tema de las políticas públicas. Evidentemente yo creo que hay que ver solamente qué tanto se empieza a aportar, ¿no? Hay familias enteras que solamente hoy viven de los programas sociales. Entonces, ahí es donde sí hay que encontrar un empate entre que tampoco puedes nada más vivir de los programas sociales. O sea, al final del día tienes tú que generar el impuesto con los que se pagan los programas sociales, Claro. ¿no? O sea, porque si no, el problema va a terminar siendo que en algún punto ya no va a alcanzar para estos programas. Si se trabaja en conjunto, creo que la industria está totalmente abierta, tan es así que lo comentaba, o sea, hay empresas que tienen estos programas de educación que se están abriendo y eso está hoy en la gran industria. Creo que lo tenemos que empezar a tomar también desde la parte de servicios y turismo, eh, en donde también estas empresas de restauración también empiecen ya a compartir sí o sí este tipo de programas duales, en donde puedes estar teniendo, y que también puede ser un programa social, ¿eh? O sea, al final del día yo te estoy dando esa parte de la educación práctica que necesitas para recuperar a estos jóvenes que hoy ya no quieren ser meseros, pero ya no quieren ser meseros porque no quieren estar 10, 12 horas parados. Sí, verlo como nuestro propio sistema dual como empresa, porque sabes que si el chavo funciona, pues tienes que contemplar el sueldo, como dices, pues para quedártelo, ¿no? Mientras lo formas con el tema del programa. Sí, y que hay gente, te digo, o sea, sí ha cambiado. ¿No? Yo te puedo decir que yo tengo una mesera que la verdad es que, o sea, le gusta mucho atender, pero es más, o sea, es menos recta en el sentido de los restaurantes de antes de, hola, buenas tardes, bienvenidos de por aquí, salgo por acá. O sea, es más de, yo que se le antoja, jefe, o sea, ¿sabes? O sea, hay que entender que esos restaurantes también están cambiando. Hoy tú volteas a ver restaurantes y vamos a poner el ejemplo claro. Hoy uno de los restaurantes que ganó una estrella Michelin o Michelin, como lo quieran decir, porque luego ya le sí, es una taquería que se ha hecho famosísima. No me digan que un mesero va a tener ahí de saco, corbata. Sí, claro que no. Entonces, eso es lo que hay que, eso es lo que hay que ir cambiando, ¿no? Sí. Ya no ves Oliveres. A las taquerías. No, no. No, a las de Michelin, no. No, A las de la esquina. Pero la de la esquina era la que era antes de ganar la estrella. Sí, claro. No, y sí tienes razón, creo que, y digo, y retomando la palabra sin molestar, creo que sí estamos evolucionando como sociedad y debemos adaptarnos tanto los negocios como la educación,
como la industria, ¿no? Entonces, José Luis, creo que querías preguntar. Fíjate que sí, yo creo que, y hablaban de este programa social, Jóvenes Construyendo el Futuro, que creo que es un buen programa que tiene, y cuando digo un buen programa, creo que sí va hacia un objetivo muy particular, que es incorporar al sector económico a jóvenes que, pues, de alguna manera no tienen todas las oportunidades que tienen, a lo mejor ya un universitario o que tienen otro tipo de chavos. Pero creo que sí tendría que empezarse a vincular este programa con la parte universitaria, con la parte de preparatorias, con los CONALEPs, con los CATIS, etcétera, etcétera, para que efectivamente ya no sea solamente un tema de oficios, ¿no? Sino sea que decir, oye, métete por ejemplo, CONALEP, métete en ICATI, y entonces ahí te van a enseñar, pero aparte de que te van a enseñar con, con este, digamos, este objetivo particular que tienen estas instituciones, pues también te van a vincular con empresas, con industrias, vas a trabajar. Entonces, creo que sí hace falta fortalecer la instrumentación de este programa y acercarlo a universidades, obviamente a tecnológicos, también a la parte de preparatorias, etcétera, etcétera, para que no solamente se queden, pues ya te enseñó el carpintero de la esquina a medio ser carpintero, o ya te enseñó el carnicero del pueblo a medio ser carnicero. No, o sea, yo creo que sí se tiene que profesionalizar estos chavos y creo que la instrumentación de este programa, ya con la parte formal que han trabajado muchísimas universidades tecnológicos, con ALEPS, etcétera, etcétera, podría darle un giro mucho más interesante. A ver, para acercarnos al cierre, ¿qué propuesta harían en tema de políticas públicas para mejorar la vinculación entre la comunidad, el sector empresarial, el sector educativo y prácticamente el sector gobierno? Una propuesta también. Sí, pero más así ya específica. Pero ahora sí bien. Sí, no. Sí, o sea, en una frase, ¿cuál sería? Vinculación con todos los sectores. El rector. Chef. Vamos en orden. Yo tengo buen cocinero, le doy tiempo. Híjole, es que sí, o sea, yo también diría vinculación, pero como programa. O sea, al final del día, si tú hicieras un catálogo que tú le puedes acercar a las escuelas para que las escuelas, pero no un catálogo vacío, ¿no? O sea, sino un catálogo verdadero de, a ver chicos, hay todo esto. Y ahora sí vincúlense. Y cuando estén ustedes vinculados, los vamos a apoyar con programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque ahora, o sea, lo que sucede es que la empresa va y como que se anota, y por ahí va y llega, o el chico dice, pues me van a dar trabajo ahí, voy, me anoto, por lo que yo entiendo cómo funciona. Pero si ya lo hiciéramos directo con las escuelas directamente pudieran decirnos, tengo todo esto, porque, y ahí sí por eso retomo el tema de la vinculación, porque hay cosas que desconocemos que hacen las escuelas y lo están haciendo fenomenal. Y hay cosas que las mismas escuelas dicen, pues yo trabajo con este, con este y con este, pero hay otras 300 más, ¿no? Entonces, yo haría un programa social, pero como de un catálogo de vinculación que permita acercar de manera directa y que a lo mejor, mira, porque por ejemplo yo ahora he estado diciendo mucho, ¿no? Que las escuelas se han hecho escuelas exportadoras de talento, en el que los jóvenes terminan y se van a otra ciudad, a otro país y demás. Está bien, qué bueno. Pero también creo que el talento se tendría que estar quedando aquí. ¿Por qué no está quedando? Porque no existe este catálogo de vinculación. Entonces yo lo haría así. Ya me extendí la frase y ahora sí va el rector. Una frase sencilla. Vinculación, sensibilidad y sobre todo proyección. Yo creo que los cuatro coincidimos en lo mismo. Valdría la pena que se permitiera hacer también una selección de este lado de los perfiles desde la educación para que fuera una vinculación un poco más orientada por segmentos. Decías la segmentación, lo dijiste al principio del programa. Y ahora sí, para el cierre y agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias, George. Chris, mi presidente de la
de la Canacintra, Estado de México, querido José Luis. Les quisiera preguntar. Siempre cerramos con un consejo, una frase, una propuesta de libro que pudieran leer. Hoy sí se los voy a cambiar un poquito. Quisiera que me dijeran qué consejo le darían a ustedes mismos si volvieran a ser jóvenes, cuando están empezando esa incursión. Si yo soy Bueno, tú yo de hace 2 años, ¿crees? De hace 2 meses. Tú tienes 20 años, entonces, aquí 20 años de 20 años de haber servicio. de haber hecho sus primeros chilaquiles. Sí. ¿Qué? Bueno, mis primeros huevos estrellados. Que te quedaban mal, por cierto. No, ya no sé, no. Ya dijeron que no, que era destacado alumno haciendo Destacado huevos alumno. estrellados. Yo sabes que un consejo muy rápido, si no tienes los contactos, porque creo que vivimos en un país en el que siempre nos dijeron que era importante los contactos y los contactos y los contactos, si no los tienes, genéralos. O sea, no te estanques a decir, es que yo nací pobre, me quedo pobre, o yo nací rico, me quedo rico, o es que yo no conozco a esas personas, no las voy a poder conocer nunca, ¿no? Si no tienes los contactos, genéralos. Ay, estás patrocinando un programa, Fíjate que yo te diría la frase que me dijo una de mis jefas en mi primer trabajo, y justo era, tú eres el responsable de que las cosas sucedan, tal cual. O sea, y yo le diría a todos los jóvenes, ustedes son los responsables de que las cosas que ellos quieren sucedan. George. Yo creo que la más importante, no tener miedo. No pasa nada. Hay que seguir hacia adelante. Y si quiero recomendar un libro. ¿Qué chingados hago aquí? García Rojas. Ahí no se los presumo. ¿Dónde lo pueden comprar? En Amazon. En Amazon, ¿no? Oye, Pero si compran 2, les regalan el tercero. Y el cuarto va firmado. El cuarto lo firman. espérate. Pero firma el chef. Sí, les mandan la firma de todos los integrantes de la mesa. Y yo nada más quisiera reiterar de mi parte que yo a mí me diría, es un tema de voluntad, precisamente. Si quieres. No sé si sigue siendo famosa la palabra, ¿no? Pero ¡Wow! No, hombre, hijo, un chef. Oye, es de viejito. Sí, yo pensé que se cargó un YMCA. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Si eres un joven que nos estás estudiando, viendo, escuchando, siguiéndonos. Si eres un joven que nos estás viendo y escuchando, recuerda que tú puedes llegar a ser lo que te plantees. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Genera.